Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este jueves 20 de noviembre estamos reflexionando sobre el primer libro de los Macabeos, capítulo 2, versículos 15 al 29. En aquellos días, los delegados del rey Antíoco, encargados de imponer la apostasía, llegaron a la ciudad de Modiim para exigir que se ofrecieran los sacrificios. Se presentaron muchos israelitas, pero Matatías y sus hijos se agruparon aparte. Entonces los enviados del rey fueron a decirle: tú eres un jefe ilustre y gozas de autoridad en esta ciudad, respaldado por hijos y hermanos. Sé el primero en acercarte, ejecutar la orden del rey, como lo han hecho todas las naciones, y también los hombres de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Así tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey y gratificados con plata, oro y numerosos regalos. Matatías respondió en voz alta: aunque todas las naciones que están bajo el dominio del rey lo obedezcan y abandonen el culto a sus antepasados para someterse a sus órdenes, yo, mis hijos y mis hermanos, no mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. El cielo nos libre de abandonar la ley y los preceptos. Queridos amigos, qué interesante, estamos en esta reflexión. Ñaime mañana lleva ahora en la semana 33. Yaupada mañana lleva el año litúrgico y nos llama a la fidelidad. Fidelidad, queridos amigos, a través de esta lectura, los libros históricos, libro de los Macabeos, somos uñandea, iñande, baella bañandeya, guatatajina, bae bañandeya, yapotañeina, ¿verdad? Entonces esto es esencial y fundamental. El hecho de que nosotros, dice, podamos mantenernos fieles a las promesas de Dios, podamos mantenernos fieles a esa grandeza de lo que Dios nos está pidiendo. Y justamente nos está pidiendo el Señor fidelidad. Fidelidad a las leyes, fidelidad a sus mandamientos. Pero ni que ñandere porque a veces vienen y le proponen a Matatías, si tú, en síntesis, lleva, vos, tú y tus hijos, si se venden al rey, ustedes serán contados entre los amigos del rey. Pero ya lleva, dejen la ley, dejen la Torah. A ver, recibita, a ver, ellos y ahí veme, ¿qué es lo que van a recibir? Plata, oro y numerosos regalos. La respuesta de Matatías es un no rotundo. Ojalá que también nosotros podamos escuchar estas cosas, por no que le hayan de corrupto a lleva. Ñajendúa lleva peñan de yaraba e lleva. O me eñan de la agua en la medida en que nosotros somos responsables en el seguimiento a la ley, en el seguimiento a la Torah. Y no seamos sinvergüenzas, no seamos corruptos. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra nación, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.